tenéis historias muy diferentes, ahora os vamos a presentar, ¿no? Pero yo creo que al final hay una cosa que os une, ¿no? Y que yo creo que nos une a todos, ¿no? O sea, a los que se han ido a Burundi y a los que no han salido nunca de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es el amor. Por eso yo quería empezar preguntándoos una pregunta triple. Yo creo que cuando sea profesor, mis alumnos me van a odiar porque les haré 3 preguntas en una, o sea, y un punto, ¿sabes? Entonces, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? Que muchas veces tú le preguntas a alguien quién eres y te responde a ¿qué haces? Eso es suspenso absoluto. Tú eres y luego haces. Y luego, ¿de qué estáis enamorados? ¿Se oye? ¿Hola? ¿Sí? Vale. Bueno, empiezo por un gracias que creo que te lo esperabas también, ¿no? Y gracias a todo el equipo de Volunfer. A mí me sorprendió cuando me llamaron porque vi un poco el resto de ponentes y dices Luis de la Fuente y Bobby, pues un poco lo que pides, lo que te llega, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Y es verdad que lo hablaba con Olivia el otro día y me llamaba mucho la atención Volunfer. Yo estaba aquí otros años, un poco pues en las mesas y tal, y dices, qué guay lo que hacen, porque probablemente no vean los frutos de lo que hacen, ¿no? O sea, que al final sois 150 voluntarios que os acostáis tarde, que recogéis mesas, como decías, Jorge, que estás aquí pringando, y no sabéis si la gente pues, se va a ir de voluntariado o no se va a ir, si se van, si van a ayudar o no van a ayudar, pero confiáis en que lo que hacéis tiene mucho sentido, entonces qué bonito, a pesar de no ver los frutos y a pesar de no saber, pues estar aquí año tras año y cada año mejor. Así que muchas gracias por invitarme. Y luego las preguntas, a ver, repetimos. ¿Quién soy? Soy Bobby y nada, yo soy, y me gusta verlo así, no me he preparado esta pregunta, pero o era un universitario, pues como muchos que estáis aquí, hasta que tuve la suerte, y no porque tuviera mucha conciencia o inquietudes sociales o el típico que estaba desde los 15 años por ahí, pero bueno, que se me planteó la posibilidad de hacer un voluntariado y no digo que ese voluntariado cambiara mi vida porque todos son procesos, pero sí que me abrió las puertas a algo más grande, entonces soy un voluntario que viene a hablar de la importancia del voluntariado. ¿Quién soy? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Vale, entonces pues hago... llevamos muchos años organizando, ¿no? Viajes de voluntariado y también proyectos de cooperación al desarrollo en Burundi, que es un país que seguro que luego sale, pero muy pequeñito, que está en el corazón de África. Y nada, entonces, ¿qué hago? Pues no sé si es muy profundo, no quiero tal, pero bueno, pues yo tengo creo que una vocación de servicio y pues intentar, con todas mis limitaciones, pero cumplir un poco esa vocación. ¿De qué estás enamorado? De que estoy enamorado. Esta es difícil, diría, y es muy manido y tal, pero yo creo que de la vida, ¿no? De la vida con V mayúscula, de un poco de vivirla pues a tope, ¿no? Con todo el alma, el no caer en la indiferencia, el intentar pues un poco esos ideales que tenemos, pues traerlos a mi vida. Entonces enamorado pues de la vida, es así muy tal. Pero... Bueno, pues yo, igual que Bobby, dar las gracias por estar aquí, la verdad es que ha sido un regalo. Yo soy bastante más mayor, yo no había ido a hablar nunca de Volunfer y me pareció maravilloso. Yo estudié en el Colegio del Recuerdo y allí, en segundo de BUP, yo soy la primera promoción que nos obligaban a hacer voluntariado. O sea, era una parte de una asignatura y entonces, bueno, yo también he estado en deuda toda la vida con la vida y he hecho voluntariado toda mi vida, ¿no? Y luego como premio, pues pude ir un año a Kenia y un año a Madagascar y una maravilla, ¿no? ¿Quién soy? Pues yo me defino muy fácilmente, ¿no? Yo soy, y por orden, ¿no? Soy hijo, hermano, marido y padre, y lo que he sido toda mi vida es enfermo, ¿no? Un enfermo crónico, una enfermedad renal, que me ha traído varias consecuencias y bueno, pues estoy aquí de regalo. Todos lo estamos, pero estoy aquí de regalo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, bueno, realmente soy desde noviembre doctor en fisioterapia, que es un paso importante. Luego hice un máster de acompañamiento, soy también mentor y disfruto muchísimo dar clases en la universidad porque, lo hablábamos antes, me mantiene unido a la juventud. Cuando te haces mayor, si te separas de la juventud, parece que la juventud no vale nada y cuando estás con ella es una maravilla, ¿no? Yo estuve ingresado este año, un ingreso largo, y me sorprendió que en septiembre fueron 150 alumnos a hacer voluntariado hospitalario, ¿no? Es una pasada. Lo que hay aquí es increíble, ¿no? Y
Y bueno, además llama la atención que sea una universidad pública, porque yo doy clase en una universidad católica y te esperas muchas de estas cosas, pero en una universidad pública, por lo menos cuando yo estudiaba, no había estas cosas, ¿no? Había cosas políticas, pero no así, ¿no? Y entonces me ha encantado eso. Y luego, ¿qué más soy? Soy fisioterapeuta práctico, trabajo la mandíbula y el oído, esa es mi investigación y mi tesis doctoral va sobre eso, y trabajo en el rubro internacional, y luego doy conferencias sobre sufrimiento, sobre liderazgo, y entonces, bueno, todo eso unido, para responder a la última pregunta, ¿de qué estoy enamorado? Diría que de mi mujer. Mi mujer es una heroína que se metió en un charco prácticamente sin agua y bueno, como dice ella, ahí me engañasteis porque me dijisteis que ibas a perder el riñón y entrar en diálisis y nadie me habló de todo lo que venía después de cortar piernas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, enamorado de ella, enamorado de mi hija. Yo no hablo de mi familia, hablo de mi equipo SAP. Una familia puede estar desunida, pero un equipo tiene que ir unido, ¿no? En una contrarreloj por equipos, el crono lo marca el quinto, entonces los primeros 5 tienen que ir al menos pendientes si tienen agua, si tienen gel, lo que sea, ¿no? Entonces, una familia puede ir mal, un equipo tiene que ir bien. Entonces, hablo de mi equipo SAP, Sara, Amelia y Pablo, y la verdad es que ese es el motor de mi vida. Luego estoy enamorado de Dios, la verdad es que me ha dado mucho, me da mucha fuerza en una vida de enfermedad, es una maravilla. Y luego, como dice él, que yo creo que no está manido, estoy enamorado de la vida, porque la vida dura lo que dura y hay que vivir hoy. Hoy tiene un nombre mucho más bonito, que es presente, cada día es un regalo, y ayer no lo podemos cambiar, mañana no sabemos cómo hoy, hay que vivir el hoy, y el hoy es una maravilla. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Uno de los grandes mensajes que queremos transmitir también, ¿no? Desde Volunfer es vive el hoy, ¿no? Vive el hoy porque es que es lo que tú has dicho, es que es lo que tenemos ahora. El pasado ya no se puede cambiar y el futuro, ¿no? Lo único que te hace es agobiarte. En Volunfer estamos siempre permanentemente viviendo el hoy. De hecho, yo hoy mismo estamos aquí y tal, haciendo los últimos retoques para la charla, tal, pendientes del vídeo, el chico que iba a proyectar el vídeo, no sé qué, tal, le habéis aparecido los dos. Entonces a mí me han dicho, tú con los ponentes, empápate de ellos. Entonces yo, para mí también venir aquí ha sido saltar a la piscina y saber que todo iba a estar, pero hasta que no sabes si el agua está fría o si va a haber agua. Y eso es muy bonito. El tema del presente, bueno, habéis recogido cosas de las charlas, porque lo del equipo lo comentaba mucho Luis de la Fuente hablando de fútbol. Yo también soy más de ciclismo que de fútbol. Pongamos de moda el ciclismo, que la gente piensa que es un deporte aburrido y no. Este año ha habido un Tour y una Vuelta espectaculares. ¿Verdad? y también y el tema del presente, ¿no? Salió mucho ayer con Mariana y con Lola, hablando las dos de, oye, yo tengo mis hijos y no puedo planificar. Y yo también os quería hacer un poco una pregunta, ¿no? También a los dos, ¿no? O sea, para todos, ¿no? Vosotros que sois maestros en vivir el presente, por lo que he visto yo con Carlos y por lo que he visto contigo en redes sociales, si no le seguís, @untrasplantado, aunque yo creo que le seguiréis todos. Y ¿cómo podemos, no? Vivir ese presente, ¿no? O sea, tú que al final, pues eso, estás arropado siempre por la enfermedad, que hace que no pues eso, que a veces pues no puedas tener una vida normal o que estés a la espera de cosas, que tengas que ir al hospital a las diálisis. Y tú, que además se conjuga con una cosa el presente y es sueñas, porque yo entiendo que tú tendrás grandes sueños, tú también tendrás sueños, pero digo, él con su organización, con ASU, tal, siempre tenéis grandes sueños y a la vez eso puede ser un motor para no vivir el presente. Bueno, yo tengo un problema que hoy se cura con unos antibióticos, que es un reflujo urovesical, que pisba la vejiga y vuelve al riñón y lo afecta. Y en mi época, en el 77, no pasaba así. Llevo 37 operaciones, 3 trasplantes, 10 años en diálisis, una amputación, de todo, ¿no? Yo hay un proceso que he vivido los últimos años, los últimos 5 o 6 años, y hasta hace 4 años no lo hablé con mi mujer. Y de alguna manera lo he hablado con mi hija, ¿no? Y a mí es lo que me ha dado la libertad para vivir el presente. Y es un tema que en la sociedad lo escondemos, y es la muerte. Yo soy consciente que 47 años de una enfermedad renal son muchos años y que a mí no me queda mucho. Luego Dios dirá, y lo mismo vivo 100 años, pero es fácil que a mí me quede muy poco tiempo, ¿no? Entonces, a la vez que te apremia a vivir cosas, te da la libertad de que hay que exprimir cada día porque no sabemos cuál es el último. Tampoco lo sabes tú, ni ninguno, ¿no? Pero el verlo cerca, el saber que ese momento puede llegar, pues a mí me hace vivir cada rato con mi hija como si fuera el último, como yo digo, llenar el tesoro de los recuerdos para el día que no esté, lo tenga lleno, poderle hacer vídeos, poder escribir un libro, poder hablar con ella, poder abrazar a mi mujer. Y cada abrazo se lo doy como si fuera el último, porque no sé cuándo va a ser el último, ¿no? Cada beso.
con mis alumnos, dejarme la vida en clase. Y como hablamos antes tú y yo, no quiero ser profesor suyo, porque profesor es cualquiera que se estudie la anatomía. Yo quiero ser un maestro que les marque. Y entonces yo les cuento anécdotas de mi vida. Y eso es exprimir el presente, ¿no? Y yo vivo, pues, yo estoy para meterme en la cama todos los días, ¿no? Según me levanto estoy para meterme en la cama directamente, ¿no? Pero para mí es una pasada estar aquí. Hoy he tenido la suerte, es el Día Mundial de la Radio, he tenido la suerte de estar grabando con Richard Vaughan un programa y ahora estoy aquí y luego me voy a pasar consulta. Voy a llegar a casa muerto y me tengo que hacer diálisis a las 9 de la noche, pero gracias a una máquina que me destroza, tengo más días de vida y gracias a estar aquí pues tengo la oportunidad de conocer gente joven, de ver estos programas impresionantes. Si estuviera en mi cama no lo viviría, ¿no? Entonces, al final, con el tiempo, recordaré los hechos, no recordaré el esfuerzo, ni el cansancio, ni el dolor, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener una meta, que es el amor, que es un sentido de la vida, ¿no? Y ese sentido de la vida es el motor para vivir cada día y es lo que a mí Y luego, pues mi mujer y mi hija, por supuesto, hay emoción hablar de ellas porque no sé cuánto tiempo estaré con ellas, pero son el regalazo de mi vida. Nada, me ha robado todo, Pablo. Se me venían dos ideas en mente. La primera con lo que hablabas de pasado, presente, futuro, ¿no? Hay una cita que el padre a lo mejor nos puede ilustrar, pero creo que es el pasado a la misericordia, el futuro a la providencia y el presente el amor, ¿no? Entonces que muchas veces, y porque somos así de tontos, pero nos enfrascamos mucho en nuestro pasado, en heridas que no hemos acabado de sanar, también en el futuro, ¿no? En problemas que están en nuestra cabeza, que la mayoría, pues muchos nunca ni siquiera tienen lugar, ¿no? Entonces que cuando estoy estudiando o en el cole siempre parece que si suspendo este examen es que luego no voy a poder entrar en la carrera que quiero, entonces luego no voy a tener un trabajo y voy a acabar debajo de un puente, siempre como todo, trasladándolo como a problemas futuros, ¿no? Y al final te das cuenta, yo creo que los que ya tenemos un poco más de años, y esta era la otra idea que me venía, es una frase que tampoco sé de quién es, que dice algo así como que la vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Y entonces cuando luego miras atrás, y era un camino que probablemente tú no te hubieras imaginado así, y ha habido cosas que tú probablemente no hubieras escogido en ese momento, pero como que son piezas de un puzzle que han ido encajando y que todo tuvo sentido, y que ese examen que suspendiste tuvo un sentido, y que ese trabajo que no cogiste o que no te cogieron, o todo, ¿no? Entonces que todo responde a un plan, por así decirlo, que probablemente no es el tuyo, pero que luego tiene un sentido, ¿no? Entonces que efectivamente que hay que vivir el presente, y Pablo nos lo decía muy bien, y él en su caso pues es que el día a día es un regalo. Y tú decías, con grandes sueños, obviamente con grandes sueños, pero también en lo pequeño, ¿no? O sea que al final, cada día, y es lo bonito, yo me imagino también un poco, ¿no? Por las noches nos acostamos como en cierta forma y cada día cuando te levantas es como un renacer, ¿no? Entonces es como, Dios me ha regalado este día, o Dios o cada uno, me ha regalado este día y entonces, ¿qué puedo hacer hoy, no? O sea, al final hoy, pero no pensando dentro de 20 años y voy a hacer grandes planes, que por supuesto que hay que soñar, pero hoy en concreto, ¿no? Entonces los pequeños gestos en el día a día, que al final son las obras, ¿no? que nos definen. Entonces el ver cada día como un regalo, que yo creo que es la clave de la vida. Muy bien. Sí. Vamos, lo que hablabas de la casualidad, ¿no? Encaja con lo que nos decía Luis, ¿no? O sea, Luis de la Fuente cuando vino, te acordarás, cogió el micro ya al final, ¿no? Y dijo con una rotundidad con la que tiene él, ¿no? Supongo que será la rotundidad que tenga antes de salir al campo, ¿no? De la casualidad, ¿no? Es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Sí, el presente es ese gran regalo, ¿no? que tenemos y ese es el gran regalo del amor, ¿no? Yo pensando sobre esta charla y tal, digo, no, tenemos que hablar del amor, del ama el hoy, ama lo que tengas. Y justo una amiga mía que está aquí en una ONG que viene todos los años, o sea, somos amigos que nos vemos una vez al año en este evento, ¿no? O sea, Volunfer está para hacer amigos, ¿no? Hay gente que ha conseguido novia o novio Volunfer. Yo estaba en una boda de dos que fueron un año jefa de redes sociales y jefe de financiación. Encima ella gastando el dinero ahí en marketing y tal, él gastándolo, y se casaron. No, pues esta me decía, ¿no? Es corto el tiempo para amar. O sea, estamos a tiempo y siempre estamos a tiempo, pero es verdad que para amar tenemos pues, las 24 menos 8 o 6, 7, las que duermas horas del día, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Y yo creo que también es muy importante el vivir sin miedos. Es decir, a veces tenemos tantos miedos que nos bloquean, es decir, ¿no? El miedo a, no, bueno, por si acaso, estamos en la sociedad de los por si acaso, de los seguros, de los... Entonces, por el miedo a que mañana pase no sé qué, voy a hacer esto, por el miedo a... Tenemos tanto miedo y nos aferramos a las... que es también un poco el sentido del poema que he leído, nos aferramos a veces a personas simplemente por miedo a quedarnos solos,
No, o sea, no tomamos las decisiones que queremos por miedo a quedar mal. Entonces, esos miedos nos bloquean, ¿no? Entonces, yo creo que el amor es esa gran barrera que puede romper los miedos. Y sí, ¿qué pensáis vosotros también un poco dentro de esta reflexión, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? O sea, ¿cómo vivir sin miedo, ¿no? O sea, esa vida yo creo que todos anhelamos, ¿no? Vivir sin miedo, siendo completamente libres, ¿no? Desnudos, o sea, en el sentido, desnudar nuestro espíritu y ser lo que de verdad queremos ser. Yo creo respecto al tiempo que comentabas, ¿no? La primera parte de la pregunta. Al final hay una cosa que es una certeza en nuestra vida, que es no sabemos, como decía Pablo muy bien, yo no sé si me quedan 50 años o si me queda un día de vida, ¿no? Y eso no lo elegimos nosotros. Entonces, partiendo un poco de esa base, y Dios no lo quiere, ¿no? Que nos muramos hoy, pero hay que estar un poco, no sé si preparados es la palabra, pero al final, ¿no? Pues lo que tú decías, te di tiempo, ¿qué has hecho con él? Te di un corazón, ¿qué has hecho con él? Te di la capacidad de amor, ¿qué has hecho con él? ¿No? La pregunta al final de nuestras vidas será cuánto has amado, ¿no? Entonces que al final ser conscientes de que parece que tenemos toda la vida por delante y de nuevo y el futuro y los grandes sueños, pero no olvidarnos de ponerlos en práctica hoy y cada día, ¿no? Por enlazar con la otra pregunta. Y respecto a los miedos y tal, esto daría para otra charla, yo creo, pero todo el tema de la confianza es muy difícil porque va un poco como contra nuestra lógica humana, pero yo creo que es como un músculo casi, si se puede decir así, o sea, ahí el fisio nos puede decir, pero que cuanto más vas soltando, más vas confiando y más te das cuenta de que cuando pierdes un poco el control de tu vida desde tu punto de vista humano, en realidad la estás ganando. Entonces, que cuanto menos lugar tenga tus planes, como tú dices, y no, es que yo esto no, porque mis miedos y tal, entonces cuanto menos de ti haya en ti, por así decirlo, y más acojas lo que te va viniendo, y eso es un ejercicio de confianza y es súper complicado, y hasta que no te pones en ello, y es un camino que dura toda la vida, pero cuanto más vas soltando en ese sentido, más vas viendo que todo sale y que todo sale muy bien, y entonces pues más entonces vas soltando y vas recibiendo. Entonces yo creo que es un ejercicio que cuesta un montón. Hay veces que tienes que dar un salto de fe muy grande y ahí te la juegas, el charco que tú decías, pero luego vas viendo que cuanto más confías, más sale todo mejor. Así que... A mí me pasa una cosa parecida a la de él, ¿no? Yo con todas estas operaciones que os he contado tengo un 81% de minusvalía, pues os dais una idea, y tengo un grado 2/3 de dependencia. Una de las cosas que más me ha costado en mi vida es aceptar esa realidad, y es mirarme al espejo y quererme sin una pierna, el otro pie morado por la falta de vascularización, con más cicatrices que un torero malo, mido 1,65 por el lado izquierdo, 1,35 por el derecho. No es fácil muchas veces, ¿no? Y el hacer las paces con mi realidad, el abrazar mi cruz, no abrazarla en plan masoquista, venga, más cosas y lo cuento en Instagram y bato récords, no, sino abrazar de solo puedo ser yo y nada más que yo, y desde ese yo tengo que asumir mi misión y mi sentido en la vida, ¿no? Y entonces asumir ese yo me ha ayudado muchísimo. Y yo veo los miedos se pierden, pues mira, voy a contar una anécdota y además aquí lo entenderéis muy bien, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Yo todos los años tengo que hacer un ejercicio que no es fácil, y menos siendo joven, que es un ejercicio de ser dependiente. Por ejemplo, en septiembre, octubre y noviembre me pasé 65 días en reposo absoluto con 4 cirugías y ahí tuve que ser absolutamente dependiente. Ser dependiente te hace trabajar la humildad. Y como la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, mientras yo me hago humilde, el de al lado se hace grande. Cada vez que yo me hago, entre comillas, pequeño por mi humildad, no es pequeño como persona, sino pequeño de humildad, Amelia con 6 años crece más, Sara con 47 crece más, las enfermeras, los médicos, mis amigos. Y al final te das cuenta que puedes saltar al vacío y sabes que te va a coger alguien, ¿no? Yo en mi caso, el ser humano es antropológicamente espiritual, cada uno dirige la espiritualidad a donde cree conveniente, a donde puede, a donde sabe. Yo soy creyente y practicante y la fuerza que me da Dios es increíble, ¿no? Y entonces, pues eso, he llegado a un momento que a veces me da hasta vértigo, ¿no? Digo, joder, qué bien lo asumo, ¿no? He estado 64 días tumbado en una cama, hecho polvo físicamente, y hemos sido muy felices, muy felices. Y hemos tomado el aperitivo los domingos, que al final casi se nos va de las manos, y los viernes bailábamos, y mi hija venía a saltar a la comba, y he leído un montón, he tenido... Entonces, al final, y lo decía él antes, ¿no? Cuando miramos en el espejo retrovisor de la vida, no está ni el éxito económico ni profesional,
está un abrazo, un beso, una mano agarrada cuando sales de quirófano, sin hablar, ¿no? Yo comparo, fijaros qué mérito tengo, a mi madre y a mi mujer, suegra y nuera, las comparo como si fueran con la Virgen María a los pies de mi cama, yo con la anestesia, que no sabes si estás una hora callado o hablando, y ellas de la mano y sonriendo cada vez que abro la mano, los ojos, ¿no? No se puede tener miedo, no puedo tener miedo ante eso, solo puedo dar gracias cada día, ¿no? Y decir que soy un tipo con suerte. Y perdón, Jorge, si puedo solo apuntar una cosa. Con el tema de la confianza, que a veces cuanto más queremos controlar, te das cuenta de eso, de que menos controlas. Y esto, ahora es que Pablo me venía mucho a la mente lo que decía, en Burundi, que es donde trabajamos, es el país más pobre del mundo, ¿no? Literal, si te vas al ranking, el último, que todos son igual de pobres a ese nivel, es más anecdótico, pero... Y te das cuenta que la gente que menos tiene, desde un punto de vista material, es la más rica en confianza, sobre todo espiritualmente y tal, pero sobre todo en confianza. O sea, cuando tú no tienes nada, pierdes un poco ese lugar en el que caemos un poco todos, ¿no? De autosuficiencia, de yo lo que tengo porque estudié un montón en la carrera, o porque tengo un trabajo muy bueno, porque me lo he ganado, porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, cuando te sacas a ti mismo de tu vida, lo decíamos antes, ¿no? Dejas que eso esté habitado, ¿no? Y al final ahí te das cuenta de que lo material y las preocupaciones, que muchas veces son de orden material, no tiene por qué también ser de otras cosas, ¿no? Pero que al final eso no es lo importante de la vida, ¿no? Y seguro que ahora que sale la charla, pero que bueno, seguro que os ha pasado a todos los que ya trabajáis y tal, ¿no? Que cuanto más tienes, muchas veces pasa, más preocupado estás. Y cuanto menos tienes, pues al final más confías en que todo esto va a salir bien, no por ti, sino por otros. Es uno de los lemas, ¿no? que tenemos, ¿no? En Volunfer, ¿no? Nos lo dio Pablo España, nuestro mentor y moderador en tantas ocasiones, ¿no? Pongamos de moda pedir ayuda, ¿no? Acéptate como eres y quiérete y no intentes, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, poseer, controlar para guardarte. Quiero hacer a ti ahora una pregunta, porque yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? También para el público que tenemos, ¿no? Y es, ¿cómo fue para ti ese salto de, vamos a decirlo así, estar en una muy buena situación profesional, ¿no? Según me contaste, pues estabas en una consultora, ganabas bien, tal, y dices, no, lo dejo y me voy a Burundi con la ONG que hemos montado, que era más un proyecto de los amigos que una cosa seria, ¿no? Sí, o sea, en plan, que habíamos dicho, ¿no? Que no es tanto el hecho concreto personal, sino todo ese proceso que nos puedes ayudar a muchos, porque nosotros aquí salimos de la carrera muy ingenieriles y muy de te vas a comer el mundo, porque después de estar aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, los que sea, te comes el mundo, ¿no? Pero que muchas veces, pues a veces te falta ese querer dejarte ayudar y el saber que en esa ayuda está lo auténtico de la vida. Vale. Lo primero que diría es que es un proceso, que a veces como que todo lo queremos ya y rápido y eso, en las grandes decisiones de la vida. Entonces, cuando pasó esto, ya llevábamos 10 años yendo a Burundi, o sea que no fue de repente voy un verano y lo dejo todo, que sí, oye, que si lo sientes así, genial, pero en mi caso me costó mucho y porque también, bueno, pues vas creciendo, vas entendiendo cosas y fue nada, o sea, fue muy sencillo, parece como una super historia y tal, pero nada, muy sencillo y lo que hablábamos antes, pues un salto de fe que obviamente pues cuesta, ¿no? Porque hay unas seguridades que en un momento dado pierdes, pero es dar muy poquito y enseguida te das cuenta, esto es como saltar, los que habéis hecho puenting a lo mejor, o bueno, saltado desde un puente, que es que no, y en cuanto ya das el primer paso y estás en el aire, ya has perdido el control, ¿no? Y entonces lo que decíamos antes, ya ahí pues tu vida, entre comillas, no está tanto en tus manos y vas viendo, ¿no? Que en cuanto das un poco, pues que recibes mucho más y que cuando has confiado, pues que se te abre un mundo que antes era pues, desconocido para ti o que hubieras dicho es que ni de coña y vas viendo que hay dentro de ese caos, por así decirlo, y de ese punto no tan lógico de la vida, pues que hay una armonía dentro de ese caos y que todo va funcionando y todo va saliendo y aunque tú no lo hubieras pensado así, pues que todo tiene sentido. Entonces, bueno, que fue simplemente dar el primer paso, un paso grande, pero dar ese primer paso y luego ya fue todo rodado. Si quieres un lema, ¿no? Que podemos sacar de esta charla, ¿no? También pensando un poco en el marketing y las redes sociales, que uno nunca, aunque está de moderador, nunca deja de ser, pues eso, parte del equipo de Volunfer y tiene que tirar ahí su lado más influencer. No tengas miedo a dar el primer paso. ¿Te gusta como...?
Sí. Y no, hablando de redes, ¿no? Y ayer, ¿no? Yo en mi Instagram pues puse la típica cajita de ¿queréis hacerles alguna pregunta a los ponentes? Varias las habéis contestado ya, pero sí que hubo una persona que yo conozco, esta es una señora, va a contar su caso, no se llama Teresa, esta está con cáncer desde hace 9 años, le detectaron hace 9 años un tumor cerebral, la dijeron que no se podía operar, ella vive en Sudáfrica porque su marido es ingeniero de minas y demás, ahí nadie la quería operar, nada, se vino a España, ahí hubo un médico que dijo, yo me atrevo, te opero, la operó, el tumor se le ha quedado estable durante 9 años y ahora parece que, bueno, vuelve a crecer un poco a poco. A los que seáis creyentes os pido oración por ella. A todos os voy a pedir un aplauso porque de verdad que es una persona que vive el sufrimiento con una paz, con una tranquilidad, con unas ganas de yo tengo que seguir por educar a mis hijos, por llevarles, o sea, por darles un futuro a mis hijos, ¿no? Y que sepan quién es su madre. Así que os voy a pedir un aplauso. Teresa. Esta Teresa no me decía, por favor, pregúntale a Pablo cómo vive él el sufrimiento y cómo encuentras tú ánimos cada mañana. Pues mira, a mí me pasó una historia parecida a la de Teresa. Yo no la recuerdo. Cuando yo tenía 6 meses, un día llegó mi padre médico a casa y le dijo a mi madre, José Ignacio, mira qué gracia que el bebé se ha bebido un vaso de agua. Y los bebés hasta los 6 meses no pueden beber agua y de los 6 meses al año te dicen que le des tu agua porque si no se deshidrata. Y entonces le llevó a un compañero suyo de carrera, su mejor amigo, pediatra, y después de hacerme muchas pruebas le dijo, José Ignacio, no machaques al bebé que no llega al año. Y así un médico tras otro, hasta que llegó uno, Josep María Gil Vernet, un médico muy conocido, su padre fue candidato al Nobel por hacer el primer trasplante de España, y le dijo, el bebé no llega al año, ¿por qué no me dejas aprender? Y tengo una cicatriz de ombligo a columna, no sé qué hizo, me operó con 8 meses, pero aquí estoy. Y fijaros qué bonito que le escribí una carta con 16 años, en el año 93, que no había redes sociales ni nada, y en el año 20, de repente me sale en LinkedIn Josep María Gil Vernet. Y entonces le escribo, le digo, oye, me imagino que eres el hijo, te quiero mandar una carta que había escrito a tu padre en el año 93 y tal. Entonces se la mandé y al día siguiente me llaman de Barcelona y me llamó Josep María Gil Vernet, padre, con 98 años, y le pude dar las gracias. Pudimos hablar, él me dijo que muchas gracias por alegrarle los últimos días de su vida, estuvimos hablando del caso, se acordaba perfectamente y a la semana me llamaron que había muerto, ¿no? ¿Cómo afronto yo los miedos? El sufrimiento. Primero, sabiendo que es inevitable. Si alguno de aquí no sufrís, no os preocupéis, que en 2 o 3 días os aparece algo. Es la vida, ¿no? Y Amelia, mi hija, con 6 años, tiene unos sufrimientos que le están preparando para los sufrimientos de los 13, para cuando la deje un novio con 15, o para cuando se muera su padre, esperemos que muy mayor, ¿no? O su madre, o lo que sea, ¿no? Los sufrimientos van increciendo, pero la fuerza también nos vamos acostumbrando, ¿no? Vivo los miedos también siendo consciente de la realidad. Queremos vivir una vida maravillosa, ¿no? Hoy las redes sociales, yo les digo a veces a mis alumnos, ¿no? Parte, he hecho spoiler ya, ¿no? Pero digo, yo no valgo nada para la sociedad, ¿no? Soy feo, tengo un bigote del siglo XIX, me falta una pierna, estoy no sé qué, tengo un 81% de minusvalía, no valgo nada, ¿no? Hay que ser como Montoya, el de la tele, ¿no? Y no soy como él, o sea, que decir, yo no soy cachas, no soy rico, no soy famoso. Eso no llena, ¿no? Hay un hombre que sabía mucho de estas cosas que decía que la felicidad está mayúsculas y 44, ¿no? En la búsqueda de la verdad. Era Aristóteles. La verdad es la búsqueda de la belleza, la bondad y la búsqueda de la virtud, la verdad, la belleza y la bondad de las cosas, ¿no? Y hoy en día nos han cambiado la palabra verdad, virtud, por placer. El placer del sexo, del dinero, del tener, son placeres efímeros que están muy bien y producen, si fuera Marían Rojas diría un subidón de serotonina enorme, pero se queda ahí. En cambio, yo no sé lo que voy a conseguir en mi vida, no sé hasta dónde llegaré, pero soy feliz cada día porque me levanto y desayuno con mi mujer y con mi hija. Somos autónomos los dos, somos así de locos. Hicimos cálculos y nosotros hay una tarde que no trabajamos para estar los 3. Entonces, al final muchas veces el sufrimiento no es ni más, o sea, a nivel etimológico, dolor es un dolor físico y sufrimiento es la reacción nuestra a ese dolor o a esa situación, ¿no?
Entonces yo tengo tan aceptada mi vida, tan aceptada mi muerte, como os decía antes, y tan aceptada mi realidad, que lo que hago es cambiar el miedo por el disfrutar las cosas, ¿no? El peor día de mi vida, a años luz del resto, fue el 2 de febrero del año 21 que me amputaron la pierna. Y encima, para complicar las cosas, hubo un brote de COVID en mi planta, 6 de 7 con COVID, todos menos yo, con lo cual no pude tener visitas. Y a última hora del día que me amputaron, estaba yo en la habitación, hecho polvo, con un dolor tremendo, y me hicieron una videollamada con Sara y Amelia, y entonces, en un momento dado, me pregunta Sara, ¿qué tal estás? Y ahí me encanta hacer humor. Yo creo que hacer humor de las realidades es el principio de la curación, ¿no? Y se me ocurrió decirle, me encuentro a pierna suelta. Entonces, le entró un ataque de risa, hice un pantallazo, y cuando me acosté, llorando de dolor físico, llorando del dolor emocional, todavía hay veces que me cuesta asumir que me falta la pierna, hay veces que lo miras y dices, joder, es verdad, ¿no? Tenían una sonrisa de mis chicas, y eso me dio paz. Entonces yo todos los días busco 3 cosas geniales de cada día. Y mirar la vida con las gafas de la gratitud cambia, porque al día siguiente te levantas de otra manera. Y en cambio, mirar la vida con las gafas de la queja, yo tengo mucho para quejarme. Mi vida profesional se ha visto afectada, llevo 4 años de baja, los últimos 6. Mi vida física, mi vida de disfrute, mi vida en todos los sentidos se ha visto afectada. Si me fijo en la queja, es infinita mi queja, pero no me ayudaría ni a mí, ni a mi mujer, ni a mi hija, ni a mis padres, ni a nadie, ¿no? En cambio, doy gracias a Dios todos los días por mi vida, incluso por mi enfermedad, porque me ha hecho quien soy. Gracias a mi enfermedad tengo al lado a una mujer brutal, que yo siempre digo que es la heroína de la historia, que se lanzó a estar con un hombre enfermo, ¿no? El día que empezamos a salir me dijo, yo no sé si estaré a la altura de las circunstancias, pero estaré a tu lado todos los días de mi vida. Ya está, ¿no? Ya lo tengo todo, soy un hombre rico teniendo esto, ¿no? Entonces los sufrimientos muchas veces tienen más que ver con lo que decía él, que vivimos más pensando en lo que nos falta y en lo que está por llegar que en lo que tenemos. Yo no sé si tendré muchos pacientes en el rubro, seguiré muchos años, pero sí sé que cuando llegue a casa estarán Sara y Amelia esperando para jugar un rato. Yo juego todos los días con Amelia, llega la hora que llegue, juego todos los días un rato, y estará esperándome para leer un cuento, ¿no? ¿Qué miedo voy a tener? ¿Qué sufrimiento voy a tener? El físico, he aprendido a disociarlo, he aprendido a vivir con él, ¿no? Entonces, hay que aprender es un dicho taurino, ¿no? Parar, templar y mandar, ¿no? A la vida. Entonces, tenemos que llevar nosotros las riendas. Yo no puedo esperar a ser feliz, a que las cosas vayan bien, porque lo normal es que vayan peor. Tengo que ser feliz hoy, aquí, ahora. Y eso me quita mucho sufrimiento. Sí, o sea, completamente. Es una frase, me dijeron el otro día en una charla lo mismo, ¿no? O sea, de, no busques, ¿no? la felicidad como algo externo a ti. Eso es una concepción del romanticismo que es muy bonito para la poesía, pero ya está, ¿no? No para la vida. Yo creo que, o sea, vamos, yo me estoy emocionando, pero sí que tenemos algo de tiempo para hacer alguna pregunta. Entonces, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y que os vean Olivia y Santi, porque nosotros aquí estamos en la gloria. No vemos nada. Pero es como si estuviésemos en una habitación. Si puedo, Jorge, decir quieras. un tema del sentido del sufrimiento que a mí es algo que me apasiona, ¿no? Pablo citaba a Aristóteles, yo cito a Jack Sparrow, así soy, que sabéis esa frase que es muy tonta, pero tiene mucho sentido, ¿no? Que es, el problema no es el problema, sino tu actitud frente al problema. Entonces, que el sufrimiento existe, lo decía muy bien Pablo, y si no existe ahora mismo en tu vida, va a existir y a todos nos llega, ¿no? Y nosotros no podemos elegirlo, y el sufrimiento es un misterio, y a veces nos perdemos y nos enredamos en buscar una explicación que no vamos a encontrar, pero lo que sí que podemos elegir es nuestra actitud, cómo tratar ese sufrimiento, ¿no? Y ahí hay ¿no? una cosa que yo creo que nos ayuda mucho a hacer clic, que es cambiar el por qué por el para qué, ¿no? Entonces, pues a veces el sufrimiento es una oportunidad buenísima de encuentro con Dios, es una oportunidad buenísima, se dice, ¿no? Por la herida entra la luz. Entonces, que ahí en esos momentos de sufrimiento puede surgir lo peor del ser humano y es acabar pues, peleado con todo el mundo y acabar tus días hecho un desastre, o lo mejor del ser humano. Y hay cuantísimos testimonios y casos de gente que ha sufrido mucho y ha sacado lo mejor de sí mismo y se ha ido al cielo pues preparado para el cielo, o sea, cerquita de Dios, ¿no? Entonces, que es un reto, por supuesto, pero que bien entendido, pues también es una oportunidad buenísima para sacar lo mejor de nosotros mismos.
la primera más, o sea, la primera es más pragmática, y es que, bueno, pues estos días me he acercado, ¿no?, a una feria y tal, y entonces, me llamó mucho la atención un voluntario en Filipinas, todo se presentaba muy bien, por cómo, lo que a mí me llamaba, pues como que había como mucha concordancia y tal, pero luego me venía todo el tiempo la pregunta de ¿a qué voy yo a Filipinas a hacer algo que puedo hacer ahí? O sea, conozco lo mismo, o sea, conozco lo que se va a hacer allí, ¿no? Pues hay un cotolengo tal, hay enfermos tal, conozco lo mismo en Madrid. Entonces digo, y hay más cosas y tal, pero al final es lo mismo, digo, ¿a qué voy yo allí? O sea, qué me va a mover para ir allí si estoy allí? O sea, ¿con qué motivo voy, no? O sea, no sé, eso es lo... La contesto si quieres, sí. Lo primero que es de cajón, pero que no es incompatible, o sea, que se pueden hacer las dos cosas, por supuesto, y de hecho se deben. Obviamente no hace falta que te vayas a Filipinas, y si vas, es en parte, y creo que no es malo decirlo así, por ti, porque, y no digo que vayas por ti específicamente, pero va a ser, y lo digo por experiencia personal, una oportunidad para ti también de estar con gente, pues como decíamos, ¿no?, sufriente, gente que desde un punto de vista material pues carece probablemente de muchas cosas. No sé dónde es en Filipinas exactamente, pero podría imaginar que es así. Y entonces ese encuentro que si vas probablemente tengas con esta gente, si tú vas con el corazón abierto, ¿no?, y pensando en qué puedo aportar yo, que está muy bien, pero también en qué puedo recibir, pues esas personas te pueden abrir un mundo pues del sentido de sufrimiento, como decíamos, de la resiliencia, de libertad, de confianza en los planes de Dios, que eso, si tienes la gracia, pues te lo puedes quedar para ti, ¿no? Y eso luego lo puedes traer aquí. Y por supuesto que la idea no es vivir los voluntariados como un paréntesis en verano, ¿no?, el mes que he estado en Filipinas, o las 2 horas que voy el domingo al Cotolengo, sino, y esto es un proceso que es para toda la vida y es muy complicado, ¿no?, pero es traerte ese voluntariado, traerte Filipinas aquí a la vuelta a casa, ¿no? Y que Filipinas sea todos los días de tu vida, y que antes de ir a Filipinas estos meses, tu corazón ya esté en Filipinas, y que vayas preparando tu corazón para ir, ¿no? Entonces, que verlo como un antes, un durante y un después, y por supuesto que puedes ir aquí el fin de semana, pero que no significa que vayas aquí, que no haya gente allí que pueda necesitar también de lo que tú puedas aportar y que tú también puedas recibir de ellos. Entonces, aquí, allí, donde sea, donde tú te sientas también. Si ves que no tienes que ir y que Dios te llama aquí, pues aquí, que está genial, ¿eh? Pero que pueden ser las dos cosas a la vez, y que entienda un poco esa dicotomía interior, ¿no?, de, joder, ¿por qué allí y no aquí? Pero no verlo como dos posturas alejadas, sino como lo mismo, y que todo te puede ayudar y que puedes ayudar en todos lados. Entonces, verlo como un conjunto. Sí. Hay una cosa buena que veo yo de ir fuera. Yo he hecho voluntariado en Madrid y fuera. Una cosa buena de ir fuera es que sales de tu comodidad, de tu confort, de tu sitio. Yo cuando he ido a África he ido solo. Iba a ONGs que había muy poca gente, que no conocía a nadie. Y entonces estás más predispuesto a ver cosas que si vas con un amigo y y terminas el voluntariado y te vas a tus planes del día a día, ¿no? Estás como más centrado, y yo creo que a mí me enriqueció mucho todos los voluntariados, pero el ir fuera me abría mucho más el corazón. Yo nunca he estado de voluntario fuera de España, pero sí que estuve en España durante una semana en Salamanca con niños ucranianos cuando empezó la guerra, un orfanato, ¡pum!, se lo trajeron aquí a España directamente. Y ahí lo que descubres es que tú no vas a hacer cosas, tú vas a ser. O sea, vas a aportar lo bueno que tienes tú, lo que te ha regalado la vida, tú vas a regalarlo allí. O sea, nosotros ahí teníamos unas fichas español-ucraniano, perfecto, para que aprendieran español. Resulta que los niños hablaban ruso y no entendían ni papa de ucraniano, con lo cual, eso es el primer día. Entonces, o sea, tú vas a aportar toda la belleza que tú tienes, vas a aportarla ahí y a ponerla. Y como dicen ellos, no es incompatible una cosa con la otra. Y como le digo yo, ¿no?, a un profesor de ética que dice, hay muchas formas de hacer el bien, ¿no? Y evidentemente, si tú vas a Filipinas, a Burundi o Madagascar, como has ido tú, pues eso, tienes la opción de generar mucha belleza, igual que tienes la opción de generarla aquí, ¿no? O sea, ir de voluntariado no es hacer cosas, hay que vivir, ¿no?, con esa dinámica del voluntario, hay que vivir con esa dinámica del amor, ¿no? O sea, Volunfer es un voluntariado, como os dijiste tú al principio, muy oscuro porque no sabes cuánto estás llegando, pero también es un voluntariado muy bonito porque se extiende durante casi un año. Y durante casi un año, la única pregunta que tú le haces a los que están organizando es ¿qué puedo hacer? Y esa es tu actitud en el día a día.
Y luego tenía otra pregunta, me llama mucha atención cuando ha hablado de que juega con su hija todas las tardes y es capaz de disociar el sufrimiento físico que usted tiene. Entonces, me llama mucha atención porque es verdad que se escucha mucho, ¿no?, todo este tema de abrazar la cruz, abrazar el sufrimiento, pero el abrazar como tal la cruz es algo bastante, poco tangible, ¿no? O sea, a mí siempre eso, llevarlo a la realidad, me cuesta mucho entender en qué se traduce eso de verdad, porque suena muy bien, pero no, o sea, aterrizado, ¿cómo vive usted o cómo lo ponen palabras más tangibles? Pues mira, yo no soy capaz de dormir más de 40 minutos seguidos, porque si tengo la pierna en horizontal no me llega sangre y me duele, entonces me acuesto con la pierna colgando y debe ser que me duermo y la subo y me duele y la tengo que volver a bajar, ¿no? Me cuesta dar 50 pasos, me cuesta estar más de 2 minutos de pie, vivo con 6,4, 7,5 de tensión por la diálisis, que es casi estar muerto. Tengo 2 opciones, o me tumbo en la cama o intento hacer la vida lo más normal posible que pueda, ¿no? ¿Qué significa abrazar la cruz? Ser consciente de que mi vida es la que es. Decía antes Bobby que no siempre entendemos las cosas. El hombre es finito, es pequeño, el ser humano es pequeño. Yo estoy convencido que cuando lleguemos al cielo y veamos la foto entera de nuestra vida diremos, ¡joder, qué pasada! Es que era evidente que tenía que pasar esto o esto otro, ¿no? Entonces, yo he aprendido a abrazar la cruz en el sentido de que no me queda más remedio que vivir mi vida, porque es la que tengo, no me queda más remedio que vivir mi sufrimiento, pero a la vez tengo muchos regalos. Yo tengo la suerte de estar aquí ahora con vosotros. Cuando acabe me voy a pasar la consulta. Yo actúo entre fisioterapeuta y psicólogo, ¿no? Y hay muchos pacientes que me dicen, claro, es que usted no sabe lo que es el sufrimiento. Y digo, bueno, tengo 37 operaciones, me falta una pierna y tal. Joder, sí que lo sabes, ¿no? Entonces, es tanto lo que puedes ayudar y es tanto lo que a veces recibo, ¿no? Yo todos los días contesto unos 200 mensajes en Instagram que muchos de ellos me hacen llorar de la emoción. Entonces, todo eso me hace olvidarme de mi mal, ¿no? Y luego, yo como os decía, soy creyente, poder ofrecer mi sufrimiento, poder ofrecer mi dolor por el bien de otros, es una maravilla, ¿no? Y no sabemos el alcance, ¿no? Este verano me dijo mi mujer, nos vamos a ir con su mejor amiga, son gallegas, a la ribera del Sil, ya verás qué maravilla. Y entonces los cabritos, por no decir otra cosa, de repente se montan en piraguas y se van todos 3 horas. Yo no me puedo meter en el agua por un catéter y porque no me puedo mojar otro pie, ahí me quedé yo 3 horas solo, ¿no? Entonces estaba aburrido, y esto va unido con lo que decías tú. Empezaron a pasar lanchas, grandes y pequeñas, y me puse a calcular cuánto tardaba en llegar las olas a donde estaba yo. Tardaban 59 segundos las olas de las lanchas grandes y las pequeñas. No sabemos el alcance, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, de lo que hacemos. Entonces, simplemente el poder ayudar, simplemente el poder hacer bien, el ver a mi mujer sonreír, a mi hija sonreír, ahí me quita todo sufrimiento. El dolor está ahí, y yo, fíjate qué suerte tengo, que tengo dolor en un pie y no tengo una enfermedad mental, o no tengo un mal matrimonio, o no tengo un problema económico. Entonces, los problemas son relativos, ¿no? Aquí muy pocos estaréis casados, pero lo veréis en el futuro. En un matrimonio, cuando se discute de cosas pequeñas. Normalmente los problemas grandes se hablan. Pues yo estoy en el momento de problemas grandes, ¿no? Mi problema es si vivo o no vivo, no es si me pica la oreja. Entonces, cuando estás en esa situación, relativizas tanto los problemas que eres muy feliz, ¿no? Entonces yo, pues si llego peor o mejor a final de mes, he llegado, es bastante, ¿no? Entonces eso es como yo abrazo la cruz, ¿no? Y todos los días le pido a Dios el saber llevar mi enfermedad, el saber llevar mi dolor, el saber sufrirlo, ¿no? El saber, al final bueno, hay una frase de Benedicto XVI en el Líbano, maravillosa, que decía, la locura del amor es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. La locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. Y ya para acabar, para mí Dios, esta es una imagen que me dieron un día y me encanta, Dios es un relojero y el relojero está con los relojes rotos, no con los que funcionan bien. Los que funcionan bien le encantan y los ve, pero él al que maneja y al que cuida es el que está estropeado. Entonces, ser enfermo para un creyente en el fondo es una suerte, pues estamos más cerca de Dios. Tengo una pregunta que va muy, pues, por lo que estáis hablando.
que es que en muchas ocasiones, bueno, pues todo el mundo tiene pequeños grandes sufrimientos, ¿no? Y los intenta llevar de la mano de Dios y se estrellan. Pero también es muy complicado, a la vez que llevarlo con Dios, no quedarse uno en esa compasión de uno mismo, de que uno está sufriendo por sea un motivo mayor o un motivo menor. Porque si nos acompaña Dios y seguimos adelante, pero hay muchas veces que no se queda a lo mejor en el victimismo o en el mismo sufrimiento, aunque lo siga llevando y parezca que no, pero lo sufre por dentro. Mi pregunta es cómo no quedarse en el sufrimiento y en esa compasión por uno mismo y seguir adelante, no solo que Dios lo acompañe en el sufrimiento, sino además puede superar esos sufrimientos, sea pequeño o más grande. Gracias. Pues mira, fíjate, una cosa muy tonta, ¿no?, que hacemos todos los días, la ducha. Para mí la ducha es como jugar a enredos. Yo me tengo que duchar sentado, sin la pierna, no me puedo mojar el pie izquierdo y no me puedo mojar el hombro derecho porque tengo un catéter. Y a veces me caigo. Entonces, a mí el ser minusválido me ha hecho ser supraválido. No porque valga más que nadie, sino porque cada día me tengo que sobreponer a mí mismo. Entonces, el problema de la sociedad es que queremos ser el mejor, quiero ser el tal. No, 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 yo tengo que ser mejor hoy que ayer. Si yo me propongo unos retos y no los consigo, pero me he vaciado, he llegado a la meta y he ganado. Yo tengo la suerte, fíjate, de, estando enfermo como estoy, yo trabajo, salvo la tarde del martes, que me la dejo libre, y la tarde del viernes, que me la dejo libre, yo trabajo 12 horas, los lunes, miércoles y jueves, y luego la mañana del martes y del viernes. Y el fin de semana hago todo lo que me pide mi hija, para que llene su tesoro de recuerdos, para el día que no esté. ¿Cómo no caer en el victimismo? No estar obsesionados con el tema, ¿no? Yo, el día que tengo malo, me cago en la leche, con perdón, lloro, me enfado, le digo a Dios que ya vale, hasta por la noche. Hay una figura que a mí me encanta y es el junco. Junco, la planta, los juncos. Los juncos están en la ribera del río y si pasa una riada, todas las plantas se destrozan, el junco se deja ir y luego vuelve y está bien. Entonces yo el día que lo tengo malo, aprovecho a pasarlo mal. No en plan masoca, sino me dejo ir ese día, ¿no? Y lloro. Pero mañana no, mañana es otro día, es otro presente, ¿no? El ayer ya ha pasado, como decíamos antes, y mañana no sabemos lo que es, ¿no? Y entonces me adapto, ¿no? Hay una imagen que les cuento yo a veces a los chavales, ¿no? Y es, imaginaos que sois un mármol de Ferrara, el mármol más bonito que hay en el mundo, y os empiezan a echar agua fría para limpiaros, os dan con un escoplo, con un martillo, y de repente veis a un señor con barba al lado, que es Miguel Ángel, y sois la Piedad, una obra maestra. Pues eso es lo que somos todos, y la vida, Dios, nos va cincelando, pero nos cuesta entenderlo. Entonces, cada problema que tenemos, cada sufrimiento que hemos vivido en la vida nos construye, cada examen que suspendéis os prepara para el siguiente, ¿no? Aquí muchos de vosotros no habéis suspendido un examen nunca hasta llegar a primero, y de repente os pegan un palo y suspendéis 5, y eso os prepara para la vida, ¿no? Entonces, el sufrimiento lo podemos ver como algo que construye o como algo que destruye. Si lo vemos como algo que destruye, nos destruye totalmente. Yo también he tenido malas épocas, ¿no? Pero si lo vemos como algo que construye, es una pasada, ¿no? Y es una obra de ingeniería, nunca mejor dicho, mental. Yo los días que estuve ingresado tuve que hacer un trabajo mental impresionante para no venirme abajo, porque hay que buscar cosas buenas, tumbar una cama y sin verlo, ¿no? Y aquí me imagino que yo tengo se lo contaba a ellos, yo tengo un hermano que estudió aquí en los años 90, y él estudiaba del 1 de septiembre al 1 de julio, es listísimo, mi hermano se sabía todo y suspendía. Digo, joder, macho, ¿cómo lo haces? Y me dice, es que me preguntan cosas que no existen, ¿no? Que no están los apuntes ni nada, ¿no? Me imagino que suena a eso, ¿no? Podemos enfocarnos en lo malo o en lo bueno, y enfocándonos en lo bueno construye, el sufrimiento construye. Las vidas, no sé lo que dirían ayer Mariana y Lola, las vidas, las familias que yo conozco, que hay una persona con síndrome de Down, son especiales. Cuando hay un enfermo es un pegamento en la familia que une. Entonces lo que hay que hacer es mirar para adelante y ponerse retos y crecer. Yo trabajo igual o más que mis amigos. ¿Y por qué? Porque me lo propongo, ¿no? También, perdón, si puedo añadir algo, porque hablábamos mucho del sufrimiento respecto a mí, ¿no? Como muy el enfermo en el centro, que es, obviamente, pero que también es una oportunidad muy buena, y por eso nos cuesta mucho, pero de dejarnos ayudar. Y muchas veces en la vida hay volunfer, ¿no? Como que todos queremos hacer muchas cosas por los demás y que puedo hacer por ti y ayudar, pero cuando consiste en pedir ayuda nos cuesta mucho más. Y entonces el abrir un poco y mostrar también pues, esas debilidades que tenemos o esas pobrezas, de primeras es muy difícil. Y bueno, pues
en la que hacías mención también, ¿no?, a Dios, pues el lavatorio de pies, ¿no? Pues Pedro como no quiere, ¿no?, y no se deja ayudar porque él lo que quiere es que pueda hacer yo por ti, ¿no? Pero el dejarnos ayudar, que es muy difícil, también lo podemos ver como qué oportunidad le estoy dando yo a otras personas de hacer el bien y de santificarse, ¿no? Entonces que también no es solo yo mismo, sino la oportunidad que le doy a otros, ¿no? Entonces que estás creando en cierta forma una ola, como decía Pablo, que se expande y que le puedes dar tú un sentido, pero a otra persona le puede dar un sentido también, ¿no? Y que en cierta forma tú estás cargando la cruz y esa persona también, ¿no? Y estás uniendo esa cruz, como preguntaban antes, tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, y le estás ayudando a cargar la cruz tú también, ¿no? Entonces que es muy bonito por uno, pero también por los demás, y ese pegamento que cuesta, pero que es precioso para todos también. Bueno, lo primero de todo, gracias a Pablo y Carlos, yo soy Rodrigo, y eran, bueno, como dos preguntas en una, pero bueno, yo en mi familia tengo una situación complicada, una enfermedad familiar, os quiero dos NC6, si podéis, y nada, quería preguntaros dos cosas. Una, cómo acompañar a esa persona que está sufriendo y cómo no quedarte paralizado ante la pregunta de si estaré a la altura de las circunstancias, estaré a la altura para mis familiares, las personas que me rodean. Al final es una pregunta que te puede paralizar un poco, ¿no? Vale. Pues mira, lo de si estaré a la altura o no estaré a la altura es un poco lo que respondía antes. Vivimos una vida de competición, de tengo que ser mejor que el otro, mejor. ¿Cuál es el mejor acompañamiento? Estar ahí al lado y dar un abrazo. Yo uno de los gestos de cariño más impresionantes que he tenido en mi vida es en quirófano, cuando me cortaron la pierna, hablé con varios psicólogos y me dijeron, toca el muñón pronto. Bueno, pues qué mejor que en quirófano, ¿no? Entonces, cuando soltaron la pierna dije, ¿puedo tocarla? La toqué, me corrió un escalofrío enorme, unos lagrimones, y el cirujano me puso la mano en el hombro y me empezó a acariciar la cara. Hoy, aunque parezca mentira, somos amigos, y eso que me ha cortado una pierna, ¿no? Somos amigos. Y ha sido uno de los mayores gestos de amor que yo he recibido en mi vida. No me dijo una sola palabra. Entonces, el acompañamiento, nos hacemos muchos líos de que nada. Un abrazo, un ir a verte, ¿no? Traer unos torteles, que a mí me encantan. Eso ya es, fíjate qué acompañamiento más rico, ¿no? Y más fácil, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Y a veces decimos, ¿y qué le digo? Si sale del corazón, lo que sea está bien dicho. Y estar a la altura, vas a estar. Tú has hecho lo mejor que has podido, con el mayor amor posible. Ya está. Y si has ido a verle 2 veces en lugar de 4, no pasa nada, has ido 2 veces. Entonces, a veces es que nos ponemos unos listones y unas competiciones y unas cosas que nos impiden, ¿no? El enfermo desde la cama, cualquier gesto de cariño, es una pasada, ¿no? Yo, en cuanto venía mi mujer, pues parecía un bebé, ¿no? Me emocionaba de verla, o a mi hija, ¿no? Cualquier gesto es maravilloso. Ya está, no puedo decir más. No, o sea, solo el hecho de que te hagas la pregunta significa que tienes la inquietud, y lo peor que podría pasar aquí es la indiferencia, ¿no? Entonces, que tú lo lleves en tu corazón y que lo estés planteando aquí en público significa que puedes dar el paso, o sea, que estás ahí para dar el paso. Y luego que eso, que a veces nos centramos mucho en qué puedo hacer yo, el yo, los frutos, y lo que le he dicho ha sonreído, no ha sonreído, tal, da igual. O sea, lo que dice Pablo es que basta con estar, y luego no depende de ti lo que pasa o no, pero con que tú estés ahí dando tu cariño, pues listo. Nada, yo, bueno, un poco, o sea, al final la lección que me he llevado, ¿no?, de esta charla, bueno, para empezar, ¿no?, es el haber visto 2 vidas, yo creo que bastante a contracorriente, ¿no?, de la propuesta de hoy en día de la sociedad, ¿no? El dejarlo todo, irse al país más pobre del mundo, ¿no? Y bueno, y esa vida, esa sonrisa que se te ve, ¿no?, con la enfermedad que está en tan grave. Y bueno, pues al final yo creo que cada uno, a lo largo, ¿no?, de sus intervenciones, pues habéis mencionado muchas veces a Dios. Y me preguntaba un poco, ¿no?, en cómo, si realmente se podría vivir, ¿no?, una vida tan plena, ¿no?, como la que, bueno, veo que tenéis vosotros, ¿no?, sin la presencia de Dios, ¿no?, sin ese apoyo fundamental, ¿no? Porque yo creo que, no sé, probablemente, o sea, al final es mucho más que una creencia, ¿no? Y mi pregunta es eso, ¿no?, si se podría llegar a afrontar un sufrimiento tan grande, ¿no?, como la vida que tienes, ¿no?, pero de una manera pues tan plena, tan feliz, pues en la presencia de Dios. O sea, de alguna manera, o sea, a mí me parece imposible, pero
no sé si igual has conocido gente que, pues igual sin ese apoyo, ¿no? Pues puede dar ese sentimiento que dices. Sí. Yo, si tengo que responder y te respondo rápido, diría que no. Yo creo que no se puede, ¿no? Si yo tuviera que vivir mi vida, mi sufrimiento, todo lo que vivo, sabiendo que el día que me muero está el abismo de la nada, no me merecería la pena vivir, porque es un sufrimiento extremo para nada, ¿no? Yo como creyente estoy en el aperitivo de la gran comida, ¿no? Que es el cielo y la vida eterna. Yo soy muy amigo del capellán del clínico y él siempre dice, no te imaginas las vidas que hay aquí de sufrimiento, porque claro, el pensar que me voy y vas a la nada es muy duro, es muy difícil, ¿no? Y luego es muy difícil dar un sentido al sufrimiento y al dolor si no hay nada, ¿no? Probablemente, o sea, quiero decir, seguro que hay gente no creyente con vidas plenísimas, enfermo y fenomenal, ¿no? Yo no me lo puedo imaginar, no soy capaz de imaginarme una vida plena sin Dios en mi situación. Yo voy a llevar un poco la contraria. Lo primero, respecto a que ha salido mucho Dios, yo personalmente os pido perdón, lo comentábamos antes, que cuesta mucho hablar a veces de cosas que tienes como muy en el corazón cuando eres creyente y es como que estás pensando, ¿cómo lo digo? Pero bueno, que igual, perdón si nos hemos pasado en ese sentido, pero ha sido lo que teníamos dentro. Y lo segundo, yo creo que sí, y yo creo que sí en el sentido de que todos estamos hechos para amar y ser amados. Entonces, otra cosa es el sentido que tú le des, pero eso está en tu ADN y es, o sea, quiero decir, no puedes cambiarlo, aunque quisieras, nadie querría cambiarlo, pero entonces el hecho de que tú a lo mejor no hayas tenido ese encuentro con Cristo o no le des ese sentido, no quiere decir que en tu corazón no esté el bien y esa inclinación a hacer el bien. Entonces a lo mejor le das otro sentido y lo haces pues porque quieres salvar a las ballenas del Ártico o por lo que sea, y aquí hablamos de personas, no estamos hablando, pero que hay mucha gente que hace cosas muy buenas, no sé tanto en el sentido del sufrimiento, sí que lo veo mucho más complicado, pero en el hecho de hacer cosas por los demás, sin saberlo, probablemente porque no lo sepan o porque le dan un sentido distinto, pero en su corazón está el hacer el bien y yo creo que se puede hacer sin creer en Dios. Obviamente si crees en Dios creo que es más fácil porque le vas a dar un sentido, pero creo que no es algo necesario para poder hacer cosas por los demás. Bueno, fuertísimo aplauso, ¿no?